Hola a todos, este es el primero de una serie de tutoriales con los que intento que la gente se anime a contribuir a OpenStreetMap, que como veis es el mapa del mundo estilo Wikipedia, con contribuciones colaborativas, en el cual pues cualquier usuario que esté interesado puede actualizar o contribuir con información que vea sobre el terreno, desde información de carreteras, pistas, caminos, a nombres de lugares, calles, embalses, ríos. Cualquier cosa que podamos encontrar sobre el terreno se puede documentar y se puede registrar en OpenStreetMap, con la ventaja grande que tiene que desde el momento en que esta actualización se realiza de forma muy sencilla, como veremos a continuación y en otros tutoriales, esa información está disponible ya para todo el mundo de forma instantánea y se mantiene en una base de datos centralizada, con lo cual las actualizaciones son inmediatas, se distribuyen a todo el mundo de forma instantánea y a partir de ahí la información que está almacenada en la base de datos se puede aprovechar para cualquier fin. Uno de los fines típicos para los que se utiliza esta información es para representarla a través de un navegador en distintas representaciones de mapa, como por ejemplo veis aquí, estoy enfocado en la zona del puerto de Navacerrada, bola del mundo, y esta es una de las muchas posibles representaciones de la información actualmente almacenada en OpenStreetMap que se puede realizar, pero como esto es una simple representación de la información que hay en la base de datos, se puede representar la información de muchas otras maneras diferentes. Por ejemplo, esta es otra representación alternativa, el Cycle Map, orientada a ciclismo y demás, en el cual, aparte de la información que hay en OpenStreetMap, se ha añadido una capa adicional con curvas de nivel. Pero lo mismo que la información se puede representar en pantalla, en un navegador, en un mapa tradicional a través de la web. También se pueden generar mapas vectoriales en Garmin o de otros fabricantes, como por ejemplo los que se pueden descargar de esta otra página web, OpenMETB Map. Son unos mapas Garmin vectoriales generados a partir de la información en OpenStreetMap que, según la zona del mundo en la que nos encontremos, pues tienen un grado mayor o menor de detalle o un grado mayor o menor de precisión, con la ventaja grande que tiene que cualquier usuario que esté interesado puede contribuir a mejorar, ampliar o corregir todas aquellas cosas que encuentren no sean correctas. Lo cual, es una ventaja grande en comparación con otros mapas que ya conocemos, no digamos por supuesto los mapas de pago, pero por ejemplo en el caso de España, comparado con Topo Hispania, que es la referencia y el mejor mapa para dispositivos Garmin que hay en estos momentos, pues tiene unas ventajas enormes, como puede ser que su cobertura es del 100%, su grado de detalle es máximo, su representación, su fichero TIP en Garmin es muy vistoso y parecido a lo que son los mapas en papel, pero tiene la desventaja de que contribuir con cambios, modificaciones y demás es razonablemente complicado y todo depende de la voluntad o tiempo de los autores de dicho programa, que pues tienen sus cosas que hacer y no pueden estar continuamente actualizando las cosas según se les va pidiendo. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo se puede contribuir a OpenStreetMap, sabiendo que lo que hagamos en OpenStreetMap se almacena en una base de datos centralizada y toda esa información se puede aprovechar posteriormente para cualquier propósito, aunque nuestro objetivo principal es aprovechar dicha información para mapas Garmin, que es básicamente lo que todos en la comunidad ciclista estamos más interesados. Para ello, para contribuir a OpenStreetMap, vamos a ver en este primer tutorial una serie de conceptos muy básicos y luego en un segundo y sucesivos tutoriales veremos cómo se hace realmente una primera contribución sencilla que nos quite el miedo a colaborar con OpenStreetMap y que nos demuestre que es todo bastante más fácil de lo que quizás inicialmente pensábamos. Hay varias formas de editar la base de datos de OpenStreetMap, pero vamos a ir directamente a la que tiene más recorrido, la que es más interesante desde el punto de vista de pensando en el futuro de contribuciones más importantes o contribuciones más amplias, que es el uso del programa JOSM. Como es aquí en su página web, podéis acceder a ella en español. Es una aplicación desarrollada en Java, con lo cual para ejecutarla necesitáis una máquina virtual de Java, cosa que cualquier PC razonablemente moderno, con cualquier versión razonablemente moderna del sistema operativo tendrá instalada. Necesita Java 1.6 y podéis bien ejecutarla desde la web
lo que supone que se la bajará cada vez que tengáis que ejecutar, o bajaros el fichero josm-tested.jar a alguna ubicación en vuestro disco duro y ejecutarla desde la línea de comandos o a través de algún acceso directo, como por ejemplo veis aquí, de manera que podáis tener la aplicación disponible en vuestro escritorio en cualquier momento dado. Si necesitáis bajar Java, posiblemente Windows ya os indicará que necesitáis bajarosla, os llevará a la página correspondiente, pero en la página de Oracle tenéis la descarga de Java, lo que tendríais que descargaros es el Java SE. Bien, pues suponiendo que ya nos hemos descargado el programa, vamos a lanzar la aplicación. Yo la lanzo desde Linux con un usuario distinto al mío habitual y con la cadena de lenguaje para idioma español. Mi ordenador está configurado en inglés. Vamos a ver qué aspecto tiene este programa. Al ser una aplicación en Java tarda un poquito más en ejecutar, pero la verdad es que una vez que está el programa en ejecución funciona muy bien. A diferencia de otras aplicaciones en Java a las que podemos estar acostumbrados, se mueve muy fluida, va bastante rápido y a mí personalmente no me ha fallado con un crash o con un fallo que me haya hecho perder trabajo, creo que nunca, lo cual da bastante confianza. Esta es la interfaz inicial de JOSM, el editor Java para OpenStreetMap, y básicamente aquí lo único que se hace es decir bueno, qué novedades ha tenido la versión en las últimas fechas. Si queremos empezar a ver información, pero solo en modo de lectura, de momento tenemos que descargarnos con este botón o a través del menú archivo alguna zona que nos interese, para lo cual podemos seleccionarla típicamente a través de un mapa deslizante que llaman ellos. Aquí tenéis varias opciones de mapa deslizante adicionales, aunque esta es la más habitual, y me voy a descargar la misma, una zona pequeñita alrededor de la bola del mundo, en la sierra de Madrid, para que veamos qué sucede. Bueno, pues se baja un conjunto de datos, lo prepara y lo representa en pantalla. Bueno, esto que veis en pantalla es la información que en la base de datos de OpenStreetMap hay de la zona que yo me he descargado. Todo lo que hay fuera del área que no está rayada son datos, pero de los que nosotros realmente no nos hemos bajado la zona. Por ejemplo, esto que veis aquí, que es un río, voy a ampliar esto para que se vea, es el río Manzanares. Lo que sucede es que al bajarme una zona en la que se incluye lo que llaman aquí el waterway stream, una cadena de puntos que representan un arroyo, una vía de agua, que empieza en la zona que yo me he descargado, se ha bajado el resto. Pero una de las primeras cosas que tener clara es que no debemos modificar, cambiar, añadir o borrar cosas que se encuentren en el área rayada, que no nos hemos bajado. Bueno, luego explicaremos más en detalle por qué. Y como os digo, pues aquí tenemos una representación vectorial completamente escalable. Aquí veis la escala a la que nos estamos moviendo de lo que la base de datos de OpenStreetMap tenía o tiene en esa región del mundo en el momento en que nosotros nos hemos descargado los datos. Tenemos desde edificios, barreras, tenemos paths, que es equivalente a sendas. Tenemos aquí un track, que es el equivalente a un camino. En este caso es un camino que está etiquetado como la bola del mundo, de superficie cemento, y con track type grade 1, que viene a decir o viene a representar de los muy distintos tipos de camino que nos podemos encontrar. Bueno, pues este camino está con un firme regular, si es pedregoso o si está compactado. Bueno, eso lo iremos viendo con el tiempo, pero ya os podéis percatar del valor adicional que tiene la información de OpenStreetMap comparada con otro tipo de mapas, y es que no solo tenemos representado, pintado o almacenado el recorrido de un determinado camino, sino que además tenemos información adicional, como por ejemplo puede ser nombre, usos que se le puede dar a ese camino, el tipo de superficie con el que estamos tratando, lo cual para ciertos mapas es bastante interesante. Tenemos por ejemplo aquí un vértice geodésico, que es el vértice geodésico de la bola del mundo. Tenemos más caminos y demás. Y por ejemplo aquí tenemos un pequeño edificio. Evidentemente,
Si solo pudiéramos ver el mapa de esta forma, o si esto fuera lo único que pudiéramos hacer con la aplicación, tendría una utilidad limitada porque realmente sería difícil contribuir cosas nuevas aquí, salvo que tengamos algún track que hayamos realizado y no haya información en OpenStreetMap para ese camino y la pudiéramos cargar, pero evidentemente sabemos todos que la información de los GPS no siempre es muy precisa y nos gustaría siempre y deberíamos, antes de subir la información, verificar que esa se ajusta a la realidad. Bueno, pues de forma predeterminada OpenStreetMap viene con una serie de mapas para la zona. Esta primera lista son mapas globales con cobertura mundial, mientras que esta segunda lista de mapas que aparece automáticamente son aquellos de ámbito regional que aplican a la zona que nos hemos descargado y mediante la cual podemos ver la información superpuesta sobre esos mapas, o en este caso fotografía aérea, que en el caso de España el PNOA viene a ser el sucesor del SIGPAC, tiene una cobertura completa y nos permite ver la información de la capa de datos que nos hemos bajado, la capa de datos de OpenStreetMap, superpuesta sobre la capa de datos del PNOA. A mí no es que me vaya muy rápido por aquí porque estoy en el extranjero y parece que va un poco más lento. Y otra cosa de la que darse cuenta es que algunos de los mapas que nos descargamos se ajusta el zoom automáticamente o se ajusta la resolución al nivel de zoom que nos encontramos, pero por ejemplo el PNOA se queda vinculado al nivel de zoom que hayamos utilizado a la hora de activarlo. Si queremos que se descargue imágenes a otra resolución, mejor, tendríamos que dar botón derecho y cambiar resolución para que se baje la información a otra resolución. Parece que hoy no me va especialmente rápido, pero mientras que descarga podemos desactivar esta capa, dejar de verla y bajarnos los mapas de Bing, de cobertura global, de mapas de Microsoft. En este caso son bastante más rápidos, pero bueno, tienen una calidad diferente porque a diferencia de los mapas del PNOA pueden estar hechos por fotosatélite que tienen unas limitaciones diferentes. Interesante es darse cuenta que como esta imagen está tomada con nieve, es demasiado clara, hay una utilidad muy práctica en los mapas que es esta línea de aquí, este control de aquí, que nos permite oscurecer o hacer más transparente la imagen a la que le estamos aplicando, de tal manera que en estos casos pues, se nos vea con un mejor contraste. Pero podemos tener activada cualquier conjunto de capas que queramos. Entonces podemos desactivar una y activar la otra. Vamos a ver si a este nivel de zoom las imágenes van un poquito mejor. No parece que vaya muy bien. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a reducir un poquito la claridad. Y bueno, pues si os dais cuenta vemos que en este caso la información que está cargada ahora mismo en OpenStreetMap acerca de estos caminos pues se ajusta bastante bien a la realidad. De hecho aquí nos está advirtiendo este mensaje: las imágenes aéreas podrían estar erróneamente alineadas, por favor compruebe su desplazamiento. Como estamos verificando que efectivamente las imágenes y los caminos están bien superpuestos, sabemos que en este caso del mapa PNOA no es un problema, así que podemos ignorar el mensaje. Y básicamente, bueno, pues si nosotros tenemos una zona de interés que hayamos transitado, de la que tengamos tracks y sepamos que faltan o no son correctos algunas de las cosas que encontramos en OpenStreetMap, podemos probar a modificarlas. Para hacer una prueba y mostrar en qué consiste o cómo se guarda la información de OpenStreetMap en local, que de momento estamos solo modificando localmente en nuestra máquina, por ejemplo para este edificio voy a modificar este punto y voy a hacerlo todo un poquito más perpendicular. Y para evitar perder los cambios voy a guardar mi espacio de trabajo, voy a guardar mis cambios como pruebas OSM en disco. Bueno, pues si compruebo en disco qué fichero se me ha creado, básicamente lo que se me ha creado es un archivo de tipo XML donde se representa toda la información que me he bajado en un formato que, como podéis ver, pues incluye el nodo, la fecha de modificación y otras muchas cosas, latitud, longitud de los puntos. Todas aquellas cosas que son modificaciones en relación a lo que nos hemos bajado inicialmente aparece con el Action Modify.
De tal manera que aquí, en este espacio de trabajo, en este fichero, solo tenemos una modificación, que se trata de un nodo cuyo ID es este. Bueno, podemos comprobar efectivamente que el nodo que hemos modificado, que ha sido este, ¿sí? Podemos ver información avanzada de ese detalle que tenemos seleccionado, y es el nodo 19884 bla 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 modificado, cuya última modificación previa a la nuestra la hizo un usuario llamado Otokar55 el 26 de octubre del 2012. Y vemos que efectivamente el nodo es el que corresponde, pero no solo eso, aquí tenemos descrito el nodo que está modificado, pero este nodo pertenece a su vez en dos ocasiones a otra primitiva, otro objeto, en este caso con esta identidad, que es un way, que es un camino, en este caso cerrado porque comparte dos puntos en su desarrollo, que tiene una etiqueta building y valor a yes. Aquí building y value igual a yes. Es decir, lo que estamos de alguna manera es diciendo que este punto de aquí pertenece en dos ocasiones a esta vía, que es un building, y si nos fijamos en la información avanzada, nos dice que es la vía 1878.02.300, 1878.02.300. Bueno, pues, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros, después de hacer modificaciones en la información que nos hemos bajado de OpenStreetMap, que como digo hasta la fecha está en nuestro disco duro local y no hemos hecho ninguna modificación en el servidor central, después de un rato editando, decidimos subir los datos? Bueno, pues se nos presenta una lista aquí, que en este caso es de un solo elemento, de los que hemos modificado o añadido o borrado, para que nosotros, si queremos, revisemos esa lista de cambios. Evidentemente, cuando la lista de cambios es lo bastante grande, esto es absurdo, porque no podemos revisar cambio uno por uno, y lo que nos pide es que hagamos una descripción del cambio, pruebas OSM zona bola del mundo, y a continuación, cuando le demos a subir cambios y si la autenticación de nuestro usuario es correcta, lo que hará es bloquear de alguna manera temporalmente la zona de la base de datos de OpenSM, de OpenStreetMap, en la que se encuentran los cambios que hemos realizado, y ejecutar las modificaciones de esta lista, que en este caso se reducen a una, y se reduce a que el objeto cuyo identificador es este de aquí va a modificar sus coordenadas que tuviera previamente por las que le hemos dado nosotros, es decir, hemos hecho un movimiento de un nodo. Esto significa que en el momento en que nosotros tengamos éxito en estas modificaciones sobre el servidor, automáticamente, en cuanto nos bajemos ese mismo objeto, nosotros o cualquier otro usuario del mundo, el objeto ya tendrá estas nuevas coordenadas y no las que tuviera antes, lo cual da una idea de la potencia y de la utilidad de este método de trabajo de OpenStreetMap. Bueno, pues si le damos a subir cambios, lo que nos pide es la autenticación en la API de OSM. Bueno, evidentemente, para poder subir cambios a OSM necesitamos tener un usuario y contraseña, pero he hecho esto en estos momentos, no he explicado cómo se crea el usuario, lo veremos en otro momento. He intentado hacer esta subida de cambios sin usuario y contraseña para que nos demos cuenta de en qué punto es en el cual nosotros podemos llegar a hacer algo, podemos hacer algún destrozo no intencionado en la base de datos. Si os fijáis, ahora es cuando se está intentando subir la información a OpenStreetMap, no hasta la fecha, con lo cual, si nosotros utilizamos JOSM para bajarnos una zona, modificamos, añadimos, borramos, podemos hacer lo que nos dé la gana, lo podemos almacenar en nuestro disco duro, podemos procesar esa información como queramos, podemos editar el archivo XML que genera al guardar los datos en disco. Todo eso no tiene ninguna repercusión en la base de datos de OpenStreetMap y podemos estar tranquilos haciendo lo que queramos. El único momento en el cual nosotros podemos de verdad hacer algún destrozo o llevar a cabo los cambios que queríamos hacer desde el principio es en el momento en que le damos a subir y nos identificamos con un usuario válido en OpenStreetMap. Todos los usuarios tienen el mismo nivel de privilegios, cualquier usuario recién creado puede hacer lo mismo, y lo único que se pide, por supuesto, es que antes de subir los cambios, pues que una persona que no esté muy habituada
que vaya entrando en la edición de OpenStreetMap poco a poco y que los cambios que haga sean poquitos, estén limitados a una zona, de tal manera que vaya cogiendo confianza en que su forma de trabajar es la adecuada. Bueno, pues de momento voy a cancelar y con esto casi terminaríamos el tutorial de hoy. Simplemente ir de nuevo a la página de OpenStreetMap para indicaros dónde nos crearíamos un usuario de OpenStreetMap. Como veis aquí en la parte superior derecha de la pantalla hay un enlace Sign Up. Os debería aparecer en español, mi navegador está en inglés, por eso me aparece en inglés. Y aquí en Sign Up lo único que necesitamos indicar es una dirección de correo electrónico, un nombre, bueno, un nick, un alias con el que vamos a aparecer los cambios y una contraseña para nuestro usuario, que serán los que utilicemos a la hora de subir cambios a OpenStreetMap, como hemos visto antes. Y lo único que sucederá es que cuando suministremos dirección de correo electrónico, alias y contraseña, se nos enviará automáticamente un correo para confirmar la creación del usuario mediante un enlace. Seguimos ese enlace y automáticamente nuestro usuario ya estará creado para poder subir cambios a OpenStreetMap. Bien, espero que esta primera introducción muy rápida y muy poco detallada a OpenStreetMap y cómo trabajar con JOSM haya sido de vuestro interés. Espero poder subir nuevos vídeos muy prontito para que nos animemos a contribuir a OpenStreetMap y crear los mejores mapas del mundo. Gracias por la atención, hasta luego.